un problema, una solución, un evento en colaboración con el Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias, la Sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Galería Saro León. Hoy contamos con 2 ponencias, la situación de las profesionales en las artes escénicas. Estaremos con Blanca Rodríguez, actriz, directora, productora, autora y profesora de interpretación. Y también hablaremos sobre videojuegos, una aproximación a este producto cultural desde la perspectiva de género. Estaremos con Laura del Pino Díaz, científica de datos y desarrolladora de videojuegos y presidenta de la Asociación Canaria de Desarrolladores de Videojuegos, Acadevi. Bueno, pues damos paso a Blanca. Como siempre, la estructura del seminario será de 20 minutos para cada ponente y un coloquio al final de las 2 intervenciones. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Quiero decir que bajo mi responsabilidad sé que el protocolo es mantener la mascarilla, pero ante la evidencia de mi soledad en el plano y que es un evento que está pues, fundamentalmente el público en las redes, creo que me puedo quitar la máscara, que de alguna manera simboliza también el silencio en las artes escénicas al que hemos estado sometidas las mujeres a lo largo de la historia. Para hablar de la actualidad de las artes escénicas y la presencia de la mujer en ellas, es necesario que hagamos un pequeño recorrido por la historia del teatro, su origen, su función y la influencia en la sociedad, para comprender la complejidad y la dureza a la que nos enfrentamos todas las mujeres que en un día decidimos, pues bueno, emprender esta carrera profesional. Las artes escénicas, que tienen como a su diosa y a su musa, Thalía, que es la inspiradora, tienen nombres femeninos y paradójicamente es muy difícil rastrear el trabajo de las mujeres en las épocas pasadas, porque parece que generalmente se ha velado por transmitir la historia y una historia en la que también han velado para que no figuremos en ella. Bueno, cuanto más antiguos son los tiempos en los que uno intenta pues, revisar la presencia de la mujer en las artes escénicas, es todavía más difícil encontrarnos. El teatro nació aproximadamente, pues, bueno, hace muchísimo tiempo, en el siglo V y VI antes de Cristo. Y bueno, era porque los atenienses celebraban una serie de rituales en honor a Dioniso, el dios de los vinos y de la vegetación. Estas primitivas celebraciones, pues bueno, evolucionaron hacia lo que fue el teatro, evidentemente en Grecia. Cuando se comienza a separar en Grecia el teatro culto de lo que era el teatro popular, porque se comienza a distinguir entre las tragedias y las comedias, curiosamente se elimina a la mujer de ese entorno. La mujer tenía prohibido actuar, tenía prohibido asistir como público y, por supuesto, tenía prohibido escribir. El teatro, además, tenemos que darnos cuenta que tenía una función purificadora en la sociedad, tenía que transmitir los valores morales y tenía que informar a los espectadores de cuál era su papel como hombre y como ciudadano dentro de la ciudad y dentro del universo, para que se identificaran con sus héroes y con sus mitos y con sus dioses. Todo esto es un poco discutible porque evidentemente cuando se empieza a separar el teatro culto del teatro popular y aparece la tragedia y la comedia, que son los que realmente dan el gran impulso a lo que es el teatro, las grandes tragedias tienen nombre de mujer: Medea, las troyanas, Antígona, Lisístrata. Está claro que había que fijarse en algún modelo femenino y evidentemente ahí, aunque no se dice, pero está claro que la mujer influyó mucho. La mujer no era bienvenida al teatro culto y los encargados de representar los mitos femeninos pues eran los hombres. A veces también dentro de la comedia se ridiculizaba a la mujer
en el teatro clásico. Pero la lucha femenina empezó ahí, en el teatro clásico, porque la historia de Liberia, que consiguió que se alcanzara la democracia dentro de la obra de Lisístrata, fue conseguir hacer una asamblea y decir no a la guerra, porque sus hombres estaban siempre metidos en guerra y no venían, con lo cual hicieron una huelga de sexo. Evidentemente las mujeres estábamos, pero de una forma solapada. Luego, en Europa el cristianismo, pues bueno, relacionó el teatro con los ritos paganos y eso fue imposible subirlo al escenario durante muchísimo tiempo. No se podía hacer teatro y muchísimo menos las mujeres. Pero en algunos países, en España no, y luego veremos por qué, en Alemania, en Francia, habían mujeres que sí que podían escribir teatro, eran las canonesas. Las canonesas eran mujeres que tenían, evidentemente estaban en un convento, hacían voto de castidad, de obediencia, pero no hacían voto de pobreza, porque no se los permitían. Les interesaba muchísimo que las señoras con poder económico pudieran acceder, porque alimentaban la economía de los conventos, y ellas sí que tenían acceso ahí a la cultura, a los escritos, y las canonesas escribieron teatro. Hay una muy concreto que fue una canonesa alemana, Horst Wieser, creo que lo he pronunciado bien, o muy mal, no lo sé, pero ella era una mujer que escribió muchísimo y sus textos estaban llenos de ironía y de mucho humor. Hacía incluso burla de la masculinidad y de la sexualidad masculina. También criticó mucho en sus obras las jerarquías herméticas de aquella época. Evidentemente luego la Casa de Brujas con la Inquisición acabó con todas ellas. En España nada, no existían estas mujeres, muy pocas. Estoy hablando en la Edad Media, entre el 10 y el 15 aproximadamente. Luego más adelante en la Inglaterra victoriana se creía que era inmoral que las mujeres fueran actrices, se creía, no, estaba convencida la sociedad y los legisladores de que las mujeres no eran moralmente aceptadas si se subían a un escenario. De hecho, las obras más famosas que firma Shakespeare fueron representadas únicamente por hombres. Los actores siempre más jovencitos eran los encargados de representar a las mujeres. Cuando había una obra de teatro que por casualidad estaba alguna mujer, esa mujer era de dudosa reputación. Al final Inglaterra evidentemente permitió que las mujeres subieran a escena y los permitió en unas condiciones laborales muy curiosas y muy cuestionables. Los espectadores, además de ir a ver y de pagar por la función, podían pagar un extra para ver cómo la actriz se cambiaba de ropa. Bueno, lo digo porque es muy curioso. Ya en España las primeras apariciones de mujeres en la escena y como escritora fue a partir de 1587, a principios casi a finales del siglo XVI. Y para que pudieran actuar tenían que estar casadas y tenían que tener un contrato legal o con un padre o con un hermano. Cuando se decidieron en este país a legislar que habría, se decidieron hacerlo porque había muchas mujeres que actuaban, sobre todo en las compañías estas que iban por los caminos y que a lo mejor estaban casadas, pero fueron sometidas a maltrato, enviudaban y para ellas era, pues yo entiendo que un suplicio ser actriz. Pero bueno, ahí estaban. En España, ser actriz hasta finales del siglo XVIII seguía siendo algo muy poco moral. En las compañías, que eran muy jerárquicas, dominaban siempre los actores. Y una mujer podía llegar a ser primera dama o tercera dama, era algo que era lo máximo a lo que se podía acceder. Hubieron muchas actrices
que consiguieron una gran reputación por su buen hacer y por su buen trabajo. Algunas mujeres escribieron teatro también en esa época, en el Siglo de Oro, muy pocas, pero bueno, ahí estaban. A principios del siglo XX, que es cuando de alguna manera en este país se empieza a avanzar en el tema de la cultura y en el tema de la inclusión de la mujer, bueno, en las artes. Y como tal, no existía la profesión, es decir, ser actriz era una empresa que correspondía a los hombres. Pero yo quiero centrar el siglo XX y para entender un poco cuál es la situación actual a la que, cómo llegamos al presente de las artes escénicas en Canarias en comparación con España, es importante que tengamos en cuenta que en el siglo XX tampoco en Canarias había, el teatro era algo muy, muy exclusivo, se reducía a la zarzuela, a la ópera o a los festejos populares o eclesiásticos. Era el teatro popular el encargado de hacer representaciones, era algo que correspondía a un nivel de la sociedad un poquito más bajo. Y curiosamente son las mujeres las que mantienen esa tradición en los pueblos y que ha llegado hasta la actualidad. Y doy fe de ello porque yo trabajo como profesora también y llevo algunos proyectos de teatro popular y se han mantenido en Canarias el teatro popular y la afición gracias a las mujeres, a mujeres que han mantenido una cierta tradición oral, que la han escrito y que lo han mantenido ahí en sus pueblos, haciendo sus pequeñas representaciones, pero ahí estaba, la afición se mantenía. A nivel de la ciudad de Las Palmas, solamente la señora, perdón, que me he ido, Josefina de la Torre y sus hermanos crearon en su Casa de las Canteras, más o menos a la altura de 1920-27, algo muy curioso que era el teatro mínimo, y entonces allí hacían representaciones. Josefina de la Torre quizás es la mujer que, para mí, es la más emblemática dentro de las artes escénicas. Ella ha sido una señora que fue una señora de lo más completa, digamos que ha sido la actriz, novelista, poeta, escritora, que en todo el siglo XX pasó por todos esos palos e incluso llegó a hacer televisión. En los años 60 participó en algunos de los programas de la famosa serie de Anillos de Oro, o sea que fue una mujer que estuvo vinculada a la generación del 27, fue una pionera dentro del arte del doblaje en este país, con sus hermanos, fueron los primeros que montaron un estudio de doblaje en Los Ángeles. Ella fue la que le puso la voz a Marlene Dietrich, ella fue guionista, dirigió con su hermano, fue primera actriz de la compañía del Teatro María Guerrero, fue solista también de ópera, cantó en zarzuela, compuso sus propias piezas musicales, es decir, era una superdotada de las artes escénicas. Y en Canarias quizás no ha sido lo suficientemente reconocida, ya que tan solo un instituto en el municipio de Santa Lucía, en vecindario, lleva su nombre, y casualmente, a pesar de que mantuvo durante muchos años con su marido una compañía de teatro, tan solo una sala de la Fundación Cuyás lleva su nombre, la sala pequeña de Josefina de la Torre, que ni siquiera es una sala de teatro, es un espacio donde se hacen conferencias y demás. A pesar de que aquí, en esta ciudad, tenemos en la actualidad 5 teatros y un auditorio, ninguno de esos teatros lleva nombre de mujer. Y yo creo, desde aquí aporto, que quizás Josefina de la Torre no tiene el teatro que se merece. Bueno, es a partir de los años 60, 70, cuando de alguna manera empieza a haber un revulsivo en esta sociedad acerca del teatro. Sí que hay teatro de aficionados, ahí se crea algo que se llama el teatro de cámara, donde se hacen representaciones en el Teatro Pérez de Galdós, y ahí empiezan a aparecer figuras como la señora Donina Romero, que ella escribe teatro popular y escribe también comedia, y se comienza a hacer
digamos, no de una forma profesionalizada, sino de una forma amateur, empieza a aparecer la mujer en la escena canaria, se empieza a ver, a visibilizar. Es a partir de 1975 cuando se crea la escuela oficial, la Escuela de Actores de Canarias, se crea en Tenerife, en torno a la universidad, casualmente con un claustro mayoritariamente masculino. En la actualidad sigue siendo mayoritariamente masculino, a pesar de que se matriculan muchas más mujeres en la escuela y se licencian muchas más mujeres. Sí que hay presencia femenina, pero creo que debería haber más presencia en ese claustro. Creo que esa forma parte un poco de la solución a la que tendríamos que caminar. Yo llevo 40 años dedicada a esta profesión y es aproximadamente a finales de los años 70, a principios de los 80, cuando yo le digo a mis padres que yo quiero ser actriz y te ponen esa cara de ¿qué? ¿Y de qué vas a vivir? Y evidentemente era una lucha muy compleja en aquella época, que hoy en día también lo sigue siendo, hay que decirlo. Muchos padres le dicen a sus hijos hoy en día, ¿pero de qué vas a vivir? Lo mismo que si termino una carrera económica, ¿de qué voy a vivir? Creo que es paradójico también. Pero en aquella época mis padres y los padres de muchas compañeras que en esa época decidimos tener como una vía de profesionalización el arte dramático, fuimos pioneras en estas islas. Casualmente, la isla de Gran Canaria es la que mayoritariamente tiene actrices. En toda Canarias hay más actrices que actores. Sencillamente, en Gran Canaria hay más todavía. Pero fue ahí cuando empiezan a aparecer las primeras compañías, empieza la profesionalización. Empezamos a trabajar como profesionales de las artes escénicas que necesitamos contar y aportar como mujeres nuestra experiencia. Yo, por ejemplo, participé en diversos montajes en los años 80 donde trabajábamos muchas mujeres, entre ellas Sara Guerra, Paola Morales, mujeres que aún hoy en día, Pino Luzardo, me olvidaré de muchas, pero que continúan formando parte de las artes escénicas. Pero en esa época nos adentramos en la aventura, por ejemplo, de montar espectáculos como La Conquista de Canarias, pero desde el punto de vista de la mujer. ¿Qué hubiera pasado si los vencidos se cuestionan el porqué? El porqué, la presencia de la mujer, que además fue entregada en la época de la conquista como símbolo de la derrota. El pueblo canario tenían que entregar a su princesa Guayarmina para poder aceptar la derrota. Bueno, desde ese punto continuamos luego representando y trabajando sobre temas y novelas canarias como Mararía, de Rafael Aros Arena, que en aquella época tuvimos la suerte de incluso contar con él. En la anterior, en la de la Conquista de Canarias, contamos también con un gran profesional que es de las artes escénicas, que es Pepe Sánchez Sinisterra, que estuvo trabajando con nosotros aquí. Con Rafael Aros Arena pudimos trabajar sobre la figura de la mujer que tiene que inmolarse para poder, de alguna manera, salvarse del acoso del hombre ante su propia belleza. Más adelante continuamos con el trabajo de Crimen, la novela de Crimen de Agustín Espinosa y de todo lo que fue la época del movimiento de los surrealistas en Canarias. Todo ese proceso lo vivimos muchas mujeres y muchas creadoras que veíamos la necesidad de incluir el tema de la mujer en nuestras propuestas. Quiero decir también que todas estas propuestas de las que estoy hablando fueron muy bien acogidas en la época, en los años 80, con el primer trabajo con Bajo el signo de cáncer, que se llamaba así, recuerdo de una conquista, pudimos proyectar ese trabajo en festivales internacionales, en Italia, en Portugal, hicimos temporada en Madrid, con Mararía también, y eso ya fue el primer, digamos, reconocimiento de que sí, en Canarias se podía ser actriz y se podía hacer un trabajo de nivel. También las mujeres nos preocupamos mucho por nuestra formación. Necesitábamos estar muy, muy a la altura, porque además había que saltar
la barrera geográfica de la insularidad, a llegar a los mercados donde se exponían los trabajos en Madrid, en Barcelona, en festivales internacionales, en Barcelona también, había que hacer un trabajo muy exquisito y muy a la altura para que también desde aquí no tuviéramos esa crítica de pero es que los canarios no hablamos bien, es que había muchos prejuicios en torno a lo que es ser actor, actriz en Canarias. Pues todas esas barreras fuimos trabajándolas, perfeccionándolas. Yo, por ejemplo, trabajé y estudié en Madrid y eso me permitió también entrar dentro de lo que era el circuito de teatro comercial, lo que se llama comercial, donde lo importante aquí no es el tema de la mujer, sino el mercado. ¿Cuántos espectadores podemos meter en sala y hacer muchas giras? Eso con respecto a lo que ya yo había trabajado en Canarias, pues para mí era un poco un choque. Yo necesitaba medirme en ese mercado profesional y me medí y saqué y aprobé, porque pude trabajar también ahí. Con lo cual, también en Canarias se te reconocía, si además fuera se te reconoce como artista, pues bueno, es como que aquí estabas doblemente aprobada. Eso nos ocurrió a muchas mujeres, a muchas actrices y creadoras, escritoras, que tenían la necesidad, y bueno, y cantantes y bailarinas, que tenían la necesidad de salir fuera, porque es una necesidad de los artistas, pero además aquí era como que si fuera gustas, aquí nos gustas también. Todas estas mujeres, todos estos trabajos que hemos ido haciendo en 40 años hasta la actualidad, es gracias a todas estas mujeres que nos hemos arriesgado a saltar prejuicios, nos hemos arriesgado a crear temas y espectáculos que no solo interesan en Canarias, es que también interesan fuera. Hemos conseguido también una proyección exterior, no solo en el ámbito de las artes escénicas, de lo que es el teatro, sino también dentro de otras especialidades como el cine, la televisión, conciertos. Yo hablo en concreto del mundo de la actuación. Hay muchas mujeres que eso lo hemos demostrado. No solo una servidora, Mari Carmen Sánchez, Antonia San Juan, actrices que hemos procurado movernos fuera también para mantener dentro y fuera de lo que es nuestra región, que las artes escénicas tengan mucho nivel y que haya un reconocimiento dentro y fuera. Casualmente hoy en día, en la actualidad, hay muchísimas producciones. Quizás hay muchas producciones, pero hay muchas más actrices. Parte del problema es que somos muchas, pero hay poco trabajo, hay pocas propuestas a la hora de poder trabajar. Quizás la solución sería, pues bueno, más implicación por parte de las mujeres en todo lo que es la gestión, en la gestión cultural, en la escritura, en que haya más mujeres programando, más mujeres decidiendo ayudas. En la actualidad se han dado este año, el Gobierno de Canarias ha dado una cantidad de ayudas a productoras y solamente 2 de las 20 y pico que se han dado, 2 son producciones dirigidas y propuestas femeninas, el resto es masculina. Que luego hay muchas mujeres que trabajarán ahí, pero propuestas femeninas solamente 2, de todas las que se han presentado. Yo creo que hay una gran diferencia y eso habría que suplirlo. Quizás es que nosotras también tenemos que implicarnos más y salirnos un poquito de lo que es el canal, de lo que es exclusivamente la actuación. Tenemos que implicarnos más allá. Creo que esa es parte de la solución. Luego, estoy viendo que ya estoy dentro del límite del horario. Esta especie de claroscuro en el que hemos vivido las mujeres, me gustaría terminarlo con un poema de Josefina de la Torre, que creo que se acerca mucho a ese claroscuro en el que hemos vivido las mujeres. Y dice así: nadie me ve ni me oye, nadie sabe de mis voces, ni de mi cuello inclinado, ni de mis brazos ceñidos, ni de estos pies descalzos. Nadie lo sabe, yo sí lo sé. Pero voy y vengo de la sombra a la pared y me desprende la luz
contra mis brazos en cruz. Gracias. Continuamos con la intervención de Laura del Pino Díaz, que nos va a hablar, como comentábamos al inicio, de videojuegos, una aproximación al sector desde la perspectiva de género. Buenas tardes a todos. Permítanme que me mantenga la mascarilla, espero que se me escuche bien. Es que llevo todo un año de teletrabajo y no es plan de contagiarse de los últimos coletazos de la pandemia, entonces, perdón. Hablaré lo más alto posible. Bueno, yo estoy aquí para hablarles del videojuego y los problemas que tiene desde una perspectiva de género. Para quien no esté en el mundillo como yo, el videojuego es un medio cultural porque se transmiten historias, pero además le da la posibilidad al jugador, que ya no es un mero espectador, de participar en la historia, de tomar el rol protagonista del que el autor haya designado que es el protagonista y continuar hasta el final superando distintos puzzles, desafíos, etcétera, hasta llegar al final. Oye, Laura, ¿y qué problemas tiene el sector de videojuegos? Pues yo, desde una perspectiva de género, he encontrado tres principales. El primero es que tradicionalmente se le ha promocionado los videojuegos más al sector masculino, en el sentido, a los jóvenes se les llega el mensaje de mira, oh, qué bonito este videojuego, y ellos han hecho piña. Yo que vengo de ingeniería informática, por ejemplo, me he pasado por las salas de estudio, que no deberían estar haciendo eso, pero me he encontrado con piñas de chicos jugando todos en multijugador, juntos, y no hay ninguna curiosa que haya pasado por ahí y le diga, no, vente a jugar tú también. No, es en plan, ellos a lo suyo siempre y no dejan entrar a las curiosas ni las invitan ni nada por el estilo. Entonces es como una territorialización del videojuego. Aparte de esto, también nosotros como cultura tenemos la barrera esta de por género, de los juguetes por género. En plan, hay videojuegos para chicos y hay videojuegos para chicas, pero esto no debería ser así. Entonces, tanto nosotros como sociedad, como las piñas de chicos, tienen que evitar esta territorialización y división de los videojuegos por género. El segundo problema que he encontrado es la hipersexualización de las mujeres dentro de la industria del videojuego. ¿Esto por qué es? Porque muchos de los videojuegos utilizan a la mujer supersexualizada como un sinónimo de estar súper empoderadas. En plan, tú como jugador te encuentras con que el enemigo último final del videojuego es una mujer que tiene una copa doble D, que tiene que tener un dolor de espalda increíble, pero es el enemigo final y lleva un bikini que apenas deja espacio para la imaginación, digámoslo así. Entonces, este es el segundo problema que yo he encontrado. Después, el tercer problema es que, como son los chicos los que disfrutan más de los videojuegos a nivel colectivamente con sus amigos, son ellos los que en determinado momento deciden, oye, yo quiero hacer carrera dentro de los videojuegos. Y de ahí salen artistas, escritores, programadores que llenan el sector de videojuegos. Es tal así que en el último videojuego, el último libro blanco de la industria del videojuego en España, solo el 18% de los profesionales que hay son mujeres. Y esto es un mínimo incremento, porque a la edición anterior eran el 16%. Entonces, aún queda mucho margen por recorrer. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Yo propongo líneas de actuación, porque es algo que tenemos que hacer entre los desarrolladores y la gran sociedad. Sí es cierto que en los últimos años, con la aparición de los videojuegos para móviles,
ahora el 50% de las jugadoras son ellas, esto es porque ahí tenemos videojuegos donde es más tranquilo, es menos multijugador y hay menos competitividad entre ellos. Entonces nos encontramos en un espacio seguro donde no hay amenazas, no te subestiman por tus habilidades, te lo puedes tomar todo con calma, en fin, lo que es disfrutar de un videojuego. Pero en los grandes videojuegos que son multijugador, donde hay competiciones, donde se ganan premios, donde se gana dinero, donde se hace carrera como jugador, sigue existiendo esta gran división de género y este gran territorio hostil. Entonces, nosotros como desarrolladores tenemos pequeñas herramientas, como es, por ejemplo, el silenciar a los jugadores, silenciar las malas conductas, es decir, tenemos un jugador, tenemos el servidor del juego y tenemos el otro jugador, ¿no? Entonces, en esta causística, es el jugador 1 manda el mensaje que contiene palabrotas, llega al servidor, el servidor dice, oh, tengo que silenciar esto porque parecen palabrotas. Lo silencia y nunca llega al jugador 2. Y esto es lo que podemos hacer desde un territorio de desarrollo para mejorar esta industria, pero aún así queda todo el trabajo social para decir, oye, jugador, pórtate bien porque este es un entorno para todos, no solo para ti y para tus colegas, ¿vale? Entonces, aquí es la primera línea de actuación que tenemos que tener. Después, como segunda línea de actuación que tenemos, es intentar tirar abajo el mito de la mujer más bella, más empoderada. Tenemos que crear referentes para poder cambiar esa imagen colectiva, ese pensamiento colectivo de que a más sexualizada, más empoderada. Yo tengo como referente, que me gustaría siempre transmitirlo, es el símbolo de la niña sin miedo, delante del toro de Wall Street, que es una niña pequeña, frente a un gran toro gigante que se va contra ella y ella sin miedo allí. Entonces, nosotros como desarrolladores de videojuegos podemos crear los personajes que sean lo más inteligentes, lo más poderosos, con el fin de combatir este mito, pero, ¿cómo se dice? Pero si no conseguimos publicitarlo, no va a llegar a lo que es el gran colectivo. Y aquí es donde sí pueden ayudarnos las grandes instituciones, nos pueden dar subvenciones, nos pueden ayudar a crear videojuegos culturales que nos ayudan a difundir la imagen de esta nueva generación de mujeres que no son fuertes por su belleza, digámoslo así. Y después, como tercer punto, está una llamada a la acción a ese 18% de artistas, programadoras, diseñadoras, para que transmiten su caso de éxito a esas niñas que aún no tienen claro qué hacer con su futuro y ve en el videojuego un espacio para la curiosidad donde pueden tener cabida, porque al final es una gran industria que mueve bastante dinero al año. Entonces, transmitir ese mensaje y llevárselo a ellas para que se abran un futuro que es bastante viable. Y con estas 3 vías de actuación, mi propuesta de solución para poder ayudar a que las mujeres tengan un futuro dentro del sector del videojuego. Gracias. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Yo, bueno, sí quería, por parte de las personas que nos están viendo, por supuesto, y como en otras sesiones, si desean hacer cualquier aportación, pregunta a las ponentes, pues tenemos disponible el chat y desde ahí pues podemos transmitirle las preguntas que queramos, ¿no? Y no solo preguntas, como les comentaba, sino también cualquier aportación. Hablaba Blanca, ¿no?, de
de los 5 teatros, ¿no? y el auditorio que tenemos sin nombre, ¿no? de mujer. Hablaba también de los claustros de las escuelas de actores que están, bueno, compuestos en su mayoría por hombres y sin embargo pues hay más estudiantes. En el mundo de los videojuegos hay algo que ocurre y es que muchas veces, así como por ejemplo, ¿no? en el caso de las artes visuales, pues nosotras nos licenciamos en un 75% y luego en los espacios expositivos pues no llegamos al 20%, no solo como artistas, sino también en la dirección. En el mundo de los videojuegos pasa algo curioso, ¿no? Y es que no hay, o sea, lo que se argumenta para justificar la falta de mujeres en las empresas de desarrollo y en cuanto a esos equipos, ¿no? de deportes electrónicos, es que nosotras no estamos en las ingenierías, no nos formamos, ¿no? Como si decía Blanca, son más mujeres las que entran en las escuelas de actores y actrices. En el caso de los videojuegos muchas veces se argumenta que hay una correlación entre el número de mujeres que se licencian en ingeniería informática, por ejemplo, o en estudios de carácter tecnológico, y el número de mujeres que luego accede al sector, ¿no? Laura comentaba que el libro blanco de los videojuegos ya indica que hay un 18,5% de mujeres en el total de personas en el mundo del desarrollo. Sin embargo, Laura, no sé, comparto con ustedes, ¿no? Que es curioso cómo Blanca indica que a pesar de que son más, eso no se, digamos, no se traduce en los claustros ni tampoco en la gestión, en la programación, ¿no? Que es una de las reivindicaciones que hacía Blanca, es decir, necesitamos más mujeres que gestionen, más mujeres que programen, es decir, más mujeres, ¿no? Decía Blanca, en puestos de decisión, ¿no? Que deciden. Que deciden, exacto. Entonces, bueno, creo que quizás en vista de que en las artes visuales, en las artes escénicas, somos más estudiando, pero no somos tantas en los puestos de decisión, y aquí ocurre que son pocas las mujeres formadas, ¿no? en tecnología y también en los puestos de dirección. Creo que esa correlación quizás no nos funcionaría, porque ya estamos viendo que cuando somos más tampoco se nos dan oportunidades. Claro, pero yo creo, por eso digo que parte de la solución está en salirnos del canal exclusivamente profesional, es decir, yo me he formado como actriz, pero yo además he tenido que salirme también de ese canal y he tenido que dirigir, he tenido que producir y he tenido que escribir y ya, bueno, y he tenido que parir y he tenido que vivir, he tenido que hacer tantas cosas para poder acceder a tener mi canal lo más asegurado posible, que creo que a veces, pues, una vez más, el esfuerzo que tenemos que hacer las mujeres es ese también, formarnos también no solo en nuestra carrera, sino que la implicación sea en otros ámbitos, evidentemente, implicarnos más en cuestiones de decisión, implicarnos en proyectos, tener iniciativa para que otras mujeres y otros proyectos se lleven a cabo, ¿entiendes? Eso es lo que yo pienso que debería haber, porque a veces estamos en el sofá esperando que nos llamen y eso es lo que no hay que hacer. Yo he hecho un recorrido por las artes escénicas, más de 20 siglos, muchísimos más. La historia de la mujer en las artes escénicas es del otro día para acá, es muy pequeñita y bueno, y nada que hablar de las artes visuales. Entonces, si hemos estado aguantando todo este tiempo, creo que esto que está pasando es el reflejo de todo eso. Tiene que haber más implicación, más. Tenemos que prepararnos más, tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Desgraciadamente, durante mucho tiempo nos va a tocar hacer más esfuerzo. Bueno, a mí me gustaría felicitar también la labor de Laura en ese sentido, ¿no? en el liderazgo femenino, porque ella, bueno, ha asumido la presidencia de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Canarias y ahora, curiosamente, también tenemos a Valeria Castro como presidenta de la Asociación de Desarrolladores en España. A mí me gustaría, Laura, que nos comentases tu experiencia, no solamente ahora mismo asumiendo la presidencia, sino cuando estabas como secretaria en la anterior junta directiva de Acadevi
Y esa anécdota que muchas veces cuentas de la Game Jam en la que... Sí. Bueno, empiezo entonces poniendo un poco de contexto, porque no todo el mundo conocerá lo que es una Game Jam. Una Game Jam es un evento que en un periodo muy corto de tiempo juntas a artistas, programadores y músicos para hacer un videojuego. Entonces empezaron a celebrarse por allí, por 2015, en Las Palmas. La primera no participé, desgraciadamente, porque se me coincidió con la universidad, pero a la segunda ya fui. Y lo primero que yo vi cuando entré es que aquello olía a macho. De verdad, olía a macho. Entonces fue como, vale, participé con gente aleatoria, porque en aquellos momentos, como no todo el mundo se conocía, entonces era como, vale, te vamos a poner con personas que no conoces para hacer un videojuego en 48 horas. Vale, perfecto. Aquí ya salió como salió, pero salió. Entonces ya fui a una segunda edición y seguía estando lo mismo. Era yo y la novia del que organizaba. Y es como, mira, esto no puede ser así. Entonces hablé con el que estaba llevando los eventos en aquel momento y le dije, mira, podemos hacer algo para que haya más presencia femenina, que aquí estoy muy sola. Entonces dijeron, venga, para la siguiente edición organizamos un equipo solamente de chicas. Entonces lo organicé, me pusieron a mí la cabeza, busqué 4 chicas más para hacer un videojuego en la siguiente edición. Y volvimos a repetir para la siguiente edición. Y a la siguiente edición ya nosotros manejábamos encuestas, les preguntábamos a las chicas, oye, ¿tú quieres seguir participando en un equipo solo de chicas? Y dice, no, yo quiero participar con los chicos. Y eso fue como una mini medalla, en plan, las chicas quieren participar, los chicos. Hay un sentimiento de igualdad en medio. Entonces, eso de verdad me enorgulleció bastante. Y eso. Y entonces, un poco a partir de ahí se montó Academy. Yo asumí la vicepresidenta en aquel momento, la primera junta directiva. Y a partir de ahí ha sido intentar luchar siempre por los sueños de todos, no solo por los sueños de las chicas, sino también por los de los chicos, porque la industria del videojuego tiene sus defectos y hay que intentar solucionarlos todos. Gracias, Laura. Bueno, Rosa Palmeida, que nos ha estado viendo, pues quiere felicitarlas a ambas. Y bueno, antes de hacer una pregunta a Laura, me gustaría preguntarle a Blanca, una pregunta que formula Rosa. Me gustaría preguntarle a Blanca si hay ahora mismo en Canarias o en España alguna asociación de actrices, es decir, una asociación de mujeres dentro de las artes escénicas. Es que las artes escénicas son unas artes muy inclusivas, quiero decir. Es un arte donde el hombre sin la mujer no funciona, es decir, no puede haber asociaciones exclusivamente de mujeres. Sí hay asociaciones, bueno, está la Unión de Actores y Actrices de España, pero en concreto no la hay, porque es algo que también es paradójico. Hay asociaciones de creadoras, pero no de actrices exclusivamente. Yo quiero hacer un apunte también a esto que estamos hablando de otro problema al que nos enfrentamos las mujeres a la hora de trabajar, las actrices, y es a las redes sociales, porque a veces te seleccionan en un casting en función de tus seguidores. Tú puedes haber tenido una trayectoria de 40 años como actriz, pero no me interesan las redes sociales. Y hoy en día a veces los productores, los programadores, programan en función de la cantidad de espectadores que tú eres capaz de atraer y se hace un seguimiento a través de tus redes para ver cuánta gente te sigue. Gente que muchas veces en las redes, esos seguidores no son espectadores de teatro y por desgracia se desentienden de tu trayectoria, de tu madurez, de tu experiencia, de tus premios, de tu carrera a la hora de afrontar un papel y prefieren seleccionar a alguien que sí que tiene más seguidores. Lo digo porque son paradojas de esto que estamos viviendo de la actualidad, donde las mujeres en las artes escénicas a veces, pues chicas, nos tenemos que enfrentar a la juventud, a la belleza y a esa especie de escaparate que son las redes sociales que no es real. Gracias, Blanca. Bueno, hay una pregunta, comentaba antes que Rosa Palmeida, que
quería pues saber si Laura le podía recomendar videojuegos desarrollados en Canarias que no sean sexistas y en qué plataforma puede encontrarlos, ¿no? Ella comenta que es profesora de audiovisuales y multimedia en la Escuela de Arte y que pues estos datos serían interesantes para que ella pudiera trabajarlos con el alumnado. Videojuegos hechos en Canarias, yo te digo que la industria ya es bastante pequeñita. Por ejemplo, tenemos los juegos creados por Play Medusa, que tienen un montón. Te digo ya, te metes en la Play Store, pones Play Medusa y te salen un montón de juegos. Y yo creo que ellos son bastante no sexistas, digámoslo así. Entonces puedes utilizar su catálogo. Después, si te vas a la plataforma de Nintendo Switch y te gustan los deportes, tienes el juego de Crossminton, que también salió para la PlayStation 4 o la 5, no me acuerdo exactamente, que también está hecho por un equipo canario que ganó el PlayStation Talent, que estuvo aquí en lugar hace un par de años, creo que fue. Y ya después también tenemos algunos juegos que, como el Human Fall Flat, creo que se llama, no está hecho directamente aquí, pero la empresa que lo hace tiene sede en Tenerife, entonces también puedes contar con ellos, que eso creo que ya está para PC, si necesitas. Bueno, estaba viendo si había alguna otra pregunta. Te preguntaba que cuál era el de PlayStation, que no lo llegó a... Crossminton, es un deporte. ¿Se lo apunto por aquí? Sí, mejor. Vale, se lo pongo por aquí. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta por parte de las personas que nos están viendo. A ver. Bueno, pues Laura, Blanca, ha sido un placer de verdad escucharla y no sé si ustedes quieren decir alguna última cosa que quizás por tiempo, porque es verdad que desde Artemisia pues hemos estipulado ese tiempo de 20 minutos porque queríamos que fuera algo fresco, algo que fuera, digamos, al grano y es verdad que para muchas ponentes ha sido complejo, ¿no?, sintetizar, porque en ocasiones es más fácil estar una hora hablando tranquilamente que sintetizar. Bueno, pues yo para sintetizar quiero felicitarles a los organizadores y los participantes y pedirles que esto tiene que tener continuidad, tiene que tener vida, que no sea una cosa exclusiva de este año, porque creo que es parte de la solución. El encuentro, muchas veces las creadoras, los creadores, estamos cada uno a lo nuestro y no tenemos plataforma de encontrarnos. En las artes escénicas necesitamos de los bailarines, de las cantantes, de los programadores, nos necesitamos todo. Y es una manera de que la solución también parta de ahí, de que nos conozcamos un poquito más todos. Y creo que esta iniciativa creo que es un buen germen de partida. Así que enhorabuena y larga vida. Gracias, Blanca. Yo me sumo a dar las gracias por la oportunidad de estar aquí hoy, de transmitir la gran problemática que tenemos nosotros desde la industria del videojuego. Y voy a robarles medio minuto para volver a transmitir el mensaje de que si eres chica, no tengas miedo de luchar por tus sueños dentro de la industria del videojuego porque tenemos hueco para ti, ¿vale? Entonces, muchas gracias, Laura. Bueno, nada, solamente decirles, ¿no?, a todas las personas que nos han seguido que en breve vamos a hacerles llegar una publicación digital con los textos de las ponentes y las conclusiones del seminario. Además, también enviaremos un breve vídeo de entrevistas que hemos ido haciendo a las ponentes pues, a lo largo de las sesiones. Por otra parte, desde pues, el equipo de Artemisia, deseamos y esperamos que las conclusiones del seminario aporten luz y sobre todo, y muy importante, el establecimiento de estrategias conjuntas para transformar la realidad canaria en el ámbito cultural. Así que, bueno, sin más, gracias, un abrazo sórico y hasta pronto. Hasta pronto.